Mi abuelo se llamaba Julio y él era originario de Mazamitla, Jalisco. Vivía específicamente en un pueblo cercano en el cual no existían muchas oportunidades más allá de trabajar en alguna granja de arándanos, fresas y demás valles. A Julio no le gustaba el trabajo del campo, pues se le hacía algo pesado, y por aquellas fechas se enteró de que estaba por inaugurar un hotel en medio de la sierra, cerca del Camino Real, y estaban solicitando personas que quisieran trabajar allí, ya fuera de camaristas, empleo de mantenimiento o al cuidado de una pequeña granja que mantenían como atracción infantil. Julio tenía mucho conocimiento en el cuidado de animales, así que después de que le entregaran una carta de recomendación, ya estaba llevando sus cosas al hotel. Como se encontraba muy alejado del centro de Mazamitla y aún más alejado de su hogar, aparte de otros beneficios de trabajar en el hotel, estaba el de ofrecer hospedaje a sus trabajadores. Y si lo deseaban, en su día de descanso podían tomar un transporte que bajaba a diario al centro. Julio contó que el hotel en antaño fue una hacienda y que frente a este lugar se localizaba un cruce de caminos, por los cuales llegaron a transitar tropas. Y se contaba entre las personas que, durante la revolución, hubo una emboscada en ese cruce de caminos, donde murieron muchas personas, pero que un grupo de soldados huyó a la espesura del bosque en la sierra con una paga en oro. Con el pasar de los días, fueron en busca de aquellos soldados, pero ni los revolucionarios ni el ejército los encontraron nunca. Contaban en el hotel que el tesoro de monedas de oro seguía allí, y que de vez en cuando era posible mirar el espectro de estos soldados, quienes, si los seguías con cautela, llegarías hasta un lugar donde se encontraban sus cadáveres, y si le rezabas hasta el amanecer, se te revelaría el lugar donde deberías buscar el tesoro. Julio, aunque no creía en este tipo de relatos, más que nada porque sonaba demasiado común hasta ese momento de su vida, y el hotel no era el único lugar donde había escuchado sobre la existencia de un tesoro escondido custodiado por espectros. Pasaron los días y tocó una temporada baja en el hotel, aparte de que vino una temporada de lluvia terrible. Fue tan fuerte la tormenta que incluso algunas partes del hotel se vinieron abajo, y se vieron en la necesidad de que todo el personal del hotel se tuviese que refugiar en la parte más segura, que era la edificación principal. Julio contaba que a él le tocó quedarse en un desván en una especie de torre, que era de una construcción bastante maciza. En ese lugar, solo él y una mujer de nombre Rosa, que era camarista. La tormenta se desató con muchos rayos y centellas, acompañada de un fuerte ventarrón. Estos sonidos los espantaron demasiado, pues creían que el cielo se iba a caer. Luego vino la calma, pero para esto ya era de madrugada, y fue allí cuando escuchó algo extraño. Escucharon unos gritos de horror y de dolor, pisadas de caballos, tiros de cañón. Julio sintió mucha curiosidad, así que salió a ver qué era realmente aquello que ocurría. Acompañando a Rosa y un par de linternas, se acercaron al viejo cruce de caminos. Entonces lo vieron. Allí, entre los pastizales y los árboles, estaba un soldado, vestido a una usanza más antigua aún que los soldados de la Revolución. Parecía el tipo de uniforme que llevaría un soldado español durante el virreinato. El hombre lucía real, incluso sus botas pisaban el suelo. No era como en aquellas viejas leyendas donde decían reconocer a los fantasmas porque estos seres jamás pisaban el piso. Sin embargo, Julio mencionó que el hombre nunca mostró la cara. Llevaba su sombrero y parecía decirles que le acompañaran con el lenguaje de su cuerpo. Julio le dijo a Rosa que deberían seguir a aquel soldado, pero Rosa le dijo que ni por todo el oro del mundo saldría después de una tormenta como esa. Además de que sobre ese camino arriba de la montaña habría gatos monteses que estarían alterados por los rayos y los atacarían apenas los vieran. Julio, en cambio, le dijo que si habían visto al soldado era por algo, y era su destino encontrar ese tesoro, además de darle el descanso eterno al soldado. Rosa le pidió que no se fuera, pero sus palabras se perdieron en el viento. Julio había tomado una pala que encontró en la puerta, y se fue hacia el lugar en el que se encontraba el soldado, cuya imagen ya se había desvanecido, pero
Julio descubrió unas pisadas de botas sobre el barro, pisadas que siguió por largo rato, hasta que se detuvieron en un campo arado. Llegado allí, le recibió un horrible olor que definió como olor a muerte antigua. El campo de arado estaba prácticamente transformado en una ciénaga que tenía toda la tierra podrida, y en ciertos lugares habían descubierto unos socavones profundos, y debajo descubrió que había montones de huesos apilados, entre otros objetos de hierro oxidado. De entre ellos descubrió varias con formas de cuchillos y de puntas de pica. No se atrevió a entrar allí, pues uno de sus tíos, que se dedicaba a buscar tesoros con ayuda de un aparato, le advirtió que no debía entrar a lugares donde hubieran objetos enterrados sin protección, pues muchas veces allí existían ciertas bacterias que podían ser incluso mortales para los desafortunados que entraban. Julio prefirió no entrar, y en su lugar siguió observando toda la ciénaga. Comprendía por qué ese campo de arado terminó abandonado. Muchas personas eran demasiado supersticiosas y creían en que, si se encontraban cadáveres en tu terreno, podías despertar maldiciones antiguas. Él pensó que ese lugar era aquel donde fueron enterrados los cuerpos de los soldados emboscados de los que hablaba la leyenda, y mientras se encontraba inspeccionando otro socavón, donde vio un sable que quiso agarrar, sintió como si una mano invisible le jalara dentro de la ciénaga. Julio cayó en picada y todo se le puso negro. Perdió el conocimiento. Luego alguien lo despertó. Era un hombre de vestimenta campesina, no como los campesinos antiguos, sino que traía botas de goma, pantalón de mezclilla y camisa de franela. El hombre dijo que de pura casualidad pasaba por ahí. Lo vio con medio cuerpo dentro de un pozo. Pensó que estaba muerto, pero que después de acercarse lo escuchó respirar. Entonces fue que lo sacó de allí y lo llevó fuera del lodazal. Luego lo colocó sobre una lona que cargaba. El hombre le dijo que, si gustaba, podían ir a una cantina que se encontraba cerca de allí, ya que un buen tequila le vendría bien. Atravesaron entonces unos árboles y luego llegaron a un lugar más descampado. Entonces Julio le preguntó el nombre a aquel hombre, que le dijo llamarse Bernal. Luego Julio le dijo que él venía del hotel en la encrucijada de caminos. El hombre del campo le contestó: ¿Hotel? Allí solo existe una hacienda y hace un par de años que está abandonada. Julio intentó hacerle ver que no, pero Bernal comenzó a reír y le dijo que estaba seguro, pues apenas hace unos cuantos minutos pasó por allí. Julio no quiso discutir. Además, en ese momento notó algo extraño en el ambiente. El bosque se veía muy diferente. El bosque se veía aún más frondoso y, además, no había rastro alguno de la tormenta. Por lo regular, cuando caía una tormenta así de colosal, se veía al menos un par de árboles caídos. Otra cosa extraña fue que, como describía a Bernal, iba vestido de una manera diferente. Traía botas vaqueras y un pantalón de lona y su camisa de lana. Cruzaron un claro del bosque y Bernal se detuvo abruptamente. Hizo que ambos se escondieran detrás de unos matorrales. Luego escucharon las pisadas de unos caballos. Luego, siguiéndolos a pie, varios hombres caminando en pares, todos con fusil al hombro. Hay que ser precavido en estos tiempos. Desde que el conflicto estalló, ya nadie puede estar tranquilo en ningún lugar. Solo espero que en la cantina no haya un par de esos sardos merodeando, dijo Bernal. Después de cruzar un camino, al borde de un precipicio, se encontraba una cabaña. Afuera había varios caballos amarrados a unos postes de madera. Entraron cruzando unas puertas dobles, y dentro todo se veía demasiado anticuado, como en esas películas de vaqueros a blanco y negro. Vio a varios hombres vestidos a la usanza antigua. Todos se le quedaron viendo fijamente a Julio, que lo miraba de una manera de lo más extraña, como si vieran un bicho raro. En ese momento Julio se percató que su ropa era demasiado extraña en comparación de los demás, que iban calzando mayormente guaraches y botas, mientras que Julio llevaba unos tenis deportivos, pantalón de mezclilla y una playera estampada con la propaganda política de ese año. Como se sintió incómodo, pronto tomó asiento, y Bernal pidió una botella de tequila. Pronto vino el mismo cantinero a traerla, con una bandeja, la botella
y 2 vasos pequeños. Rápidamente se tomaron media botella, y Bernal se puso a charlar con el cantinero. Y Julio, que no conocía a nadie, recargó la silla hacia el muro, en lo que se encontraba hacia atrás, para descansar. Se sentía demasiado confundido y mareado. Comenzó a escuchar la plática de Bernal con el cantinero acerca de que un pelotón de soldados se acercaba con la paga de oro, siendo esta la oportunidad de asaltarlo. Sabía de buena fuente que no eran muchos los soldados que marcharían por el cruce de caminos frente a la hacienda abandonada, que sería muy fácil emboscarlos y rápidamente cargar el cofre con la paga en dirección a la sierra, donde ellos llevaban la delantera, pues estos soldados desconocían la zona y no se arriesgarían a seguirlos. Un hombre de aspecto ranchero se acercó apenas escuchó la plática. Luego le dijo a Bernal: ¿Estás loco? ¿Acaso no recuerdas lo que allí habita? Bernal le respondió: Todo lo que se cuenta acerca de la desaparición de los 5 pastores son solo cuentos creados por jornaleros supersticiosos para asustar a sus hijos. En la montaña no hay nada más aterrador que los gatos monteses y las víboras, pero es fácil mantenerlos alejados. En ese momento Julio comenzó a sentirse aún más confundido. No entendía nada. Parecía estar viviendo un sueño. Fuese lo que fuese, no deseaba participar en una emboscada contra soldados, y se le hizo saber a Bernal de inmediato, y Bernal le contestó: ¿Acaso te dan miedo las historias sobre la criatura que vive en medio de la montaña? Te puedo asegurar que son solo chismes de rancheros. El verdadero motivo por el cual no encontraron a los pastores fue que se cayó por un barranco, el cual es imposible acceder. Pero si te quieres ir, adelante. Ve a esa hacienda que dices ahora es un hotel. Puedes esconderte si así lo deseas, pero el conflicto tarde o temprano te alcanzará. Julio se puso en pie y regresó a la hacienda, misma que encontró vacía, y nada parecía a lo que había sido tan solo un día atrás. Un ataque de pánico se apoderó de él. Comenzó a llorar y temblar. Luego escuchó las pisadas de caballos y entró a la hacienda abandonada. Durmió durante la noche en lo que recordaba como era la estancia principal del hotel. En la madrugada lo despertó el tronar de balas y los gritos agónicos de varias personas. Se asomó por una rendija y entonces vio a varios soldados vestidos a la usanza antigua. De pronto, 4 de estos soldados se acercaron hacia la puerta, la derrubaron y se acercaron a él. Cargando unos sacos de lona, le preguntaron si conocía el camino que llevaba directo a la montaña a través de ella. Julio respondió que sí, y en ese momento lo jalaron y amenazaron con terminar con su vida si no los guiaba. Corrieron sigilosamente hasta perderse en la bruma de madrugada en la sierra. Supo que en los sacos cargaban la paga, y les pusieron un cebo a los hombres de Bernal, que atacaron a otro grupo de soldados que llevaban una caja llena de piedras. Se internaron en el bosque, iluminándose solo con algunas linternas de aceite. Julio los llevó hasta donde él conocía un paso escondido entre las montañas, que era una especie de camino de piedra escondido, que subía por varios kilómetros, pero a medio camino se encontraron con un hallazgo escabroso. Entre 2 montañas estaban 3 cuerpos prácticamente momificados. En el lugar había pisadas de pezuñas y un rastro que llevaba hasta una cueva de la cual se emanaba un aroma a muerte. Julio no quiso seguir avanzando, aun cuando los soldados le presionaron para que lo hiciera, pero él les dijo que fuese lo que fuese que habitaran esa cueva, se alimentaba de carne humana, y él no deseaba hacer su aperitivo. 2 de los soldados se arrimaron para golpearlo, pero de las sombras apareció una criatura demasiado extraña. Parecía un venado. Tenía cuernos, pero caminaba erguido. Además le brillaban los ojos y producía unos sonidos horribles. Aquella criatura atacó a los soldados, que no tuvieron tiempo de defenderse, mientras que Julio aprovechó de que la criatura estuviera comiéndose a estos soldados uno a uno y huyó lo más rápido posible que pudo cuesta arriba. Cuando alcanzó a cruzar hacia el otro lado, fue encontrado por unos turistas en la montaña que conducían una camioneta. Julio estaba en un pésimo estado, tenía la barba crecida, y después de que les dijo en qué lugar trabajaba, lo llevaron allí, y allí le contaron que llevaba al menos medio mes desaparecido. Cuando le preguntaron lo que le ocurrió, le contó esta historia, que no le creyeron, y que incluso causó que se burlaran de él.
motivo por el cual ya no deseo volver a compartirlo. Dice que, aunque sabía en qué parte se encontraba el oro, de ninguna manera volvería por ese camino. Fue demasiado extraño lo que le ocurrió. Fin. Los soldados en el jardín. Esta historia que relato también se da en la ciudad de Tacna, al sur de Perú, límite con Chile, y resalto esto porque antiguamente esta ciudad fue un campo de batalla cuando el país estuvo en guerra con el país vecino, Chile. Cuando ya se firmó la paz y vinieron los tiempos modernos, llegó a Tacna la era de la urbanización moderna, y cuando estaban las máquinas, instrumentos de construcción, los obreros, etc., siempre se encontraban uniformes, botas militares, espadas, quipis y todo artículo relacionado a un campo de guerra. Bueno, cuando ya en la ciudad se veían casas y construcciones grandes y modernas, uno de mis tíos, cuando construyó su casa, el terreno se prestaba para hacer un jardín grande, justo para las parrilladas y reuniones con los familiares y amigos. Y en la casa lista y equipada de mi tío iba a realizar la típica inauguración con una rica parrillada con la familia y los buenos amigos. Esa noche, mi tía estaba en la cocina y ve a un hombre parado en el jardín. Mi tía, sorprendida, enciende la luz y no había nadie. Ha sido en mi imaginación, dijo mi tía, y no le dio importancia. Al día siguiente, en el desayuno, mi tía no quiso hablar del tema para no asustar a mis 3 menores primos que eran niños. Una vez que se fueron al colegio, mi tía le dijo a mi tío: oye, no quise decir nada delante de los niños, pero vi un hombre en el jardín. ¿Qué? ¿Y qué pasó?, dijo mi tío. Nada, lo vi y cuando prendí la luz ya no había nadie, dijo mi tía. No, eso es peligroso. Puede ser un ladrón. Voy a hablar con el sobrino que es policía para que esté atento. Una noche de viernes, mis primos estaban jugando en el jardín, y cuando mi prima voltea la mirada y ve un hombre en posición de firmes, su postura militar, mi prima inocente de 11 años le dice: ¿quién eres? ¿Por qué estás parado allí? Ven a jugar con nosotros, dijo mi prima. Mi primita escuchó un murmullo y vio cómo el soldado desapareció. Ella rápido llamó a mis tíos y contó lo que vio. Lo más raro es que mis primos no escucharon nada. Esa noche mi tía le dice a mi tío: ¿ya ves? Esto no es coincidencia. A la noche siguiente, mis primos estaban viendo la TV en la sala, en la cual el jardín era tan grande que de largo medía desde la sala hasta la cocina. Mis primos, como buenos fanáticos del fútbol, estaban viendo un partido y sienten una voz que dice: ¡descanso! ¿Escuchaste eso?, dijo mi primo. No, déjame ver el partido, respondió su hermano. Luego, de la nada, las luces se apagaron y mis primos desde la ventana ven soldados marchando. Eran como 4. Ellos gritaron: ¡papá! ¡Hay gente en el jardín! Mi tío bajó con un fusil que tenía una linterna, pero cuando salió no había nadie. Al otro día, mi tía estaba en el súper y conversando con unas amigas, cuenta la amarga e inexplicable experiencia. Una amiga dice: sí, en mi patio también siento como si hubiese hombres marchando. Otra dice: sí, mi hija vio a un soldado rondando, como si estuviera vigilando. Mi tía, al llegar a la casa, le comenta lo que conversó con las amigas a mi tío. Mujer, por favor, tú sabes que aquí la gente exagera todo y por todo. No voy a creer esa estupidez, dijo mi tío totalmente escéptico. Ese fin de semana, habían cuadrado ir de paseo a las afueras de la ciudad al campo con amigos. Mi tío, como le tocó trabajar, dijo: adelántense ustedes, vayan con los amigos que saliendo de la oficina iré a la casa. Me alisto y los alcanzo. Bueno, mi tío llegó a las 8:30 de la noche a la casa y dijo: me hago un café y les doy alcance. Era temporada de primavera, donde ni el calor ni el frío son tan intensos, pero esa noche la ventana del jardín estaba abierta
y entró un viento helado, y cuando mi tío iba a cerrarla, escucha murmullos, y cuando sale al jardín, ¡sorpresa! Eran como 6 soldados que estaban parados en su jardín. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí?, dijo mi tío. Los soldados marcharon y se perdieron entre los arbustos que habían plantado. En el camino al campo, en su auto, mi tío en la carretera frena, porque ve un pelotón marchando por la carretera. ¿Estarán en entrenamiento nocturno?, dijo mi tío, ya faltando unos pocos metros de llegar a su destino. Se paran en una tienda para comprar unos cigarrillos y el tendero le pregunta: Señor, ¿el ejército está haciendo prácticas o entrenamientos nocturnos? ¿No? Señor, el cuartel del ejército está a 10 kilómetros de distancia. Seguro lo que vio son a los soldados caídos en la guerra que hubo con Chile, dijo el tendero. ¿Me estás bromeando? ¿No?, dijo mi tío. No, señor, es la realidad. Tenga en cuenta que esto fue un campo de batalla, y aquí murió mucha gente entre civiles y militares peruanos y chilenos, dijo el tendero. Mi tío dice: Ah, sí, y seguro están esperando la orden del general, ¿no es así? Ahora cuéntame una de vaqueros, dijo mi tío, incrédulo y sarcástico. El tendero le responde con una mirada muy seria: Estimado, debería tener un poco más de respeto al referirse a estas personas que han ofrecido su vida por la patria. Y el tendero lo despachó con los cigarros que pidió y lo despidió. Servido, señor, que tenga buenas noches. Mi tío se quedó un poco pasmado y le sopló una brisa helada. Siguió manejando y escuchó un grito: Algunas personas no tienen respeto por los muertos. Detuvo el carro de frenada brusca y asustado, bajó el carro y no había nadie. Cuando llegó a su destino, mis demás familiares le dijeron: ¿Por qué has venido tan tarde? Mi tío solo dijo: Me demoré en el trabajo. En la mañana siguiente, cuenta la historia con mis demás tíos y su hermano mayor, uno de mis tíos, que quiero y extraño hasta el día de hoy, le dijo: Hermano, esto ha sido un campo de batalla y el ambiente está cargado, pero no te asustes. Si los respetas, no te harán nada y ya aquí la gente se ha acostumbrado a verlos. Lo que quiero es que no perturben mi tranquilidad. Hasta en mi casa los veo, dijo mi tío a su hermano. Lógico, pues hermano, la urbanización donde vives fue un campo de concentración. Ya te imaginarás cuántas muertes hubo. Y en época de guerra, olvídate, dijo su hermano. Mi tío no sabía qué decir o hacer. Su hermano le dice: Mira, ¿te acuerdas de Antonio? Sí, dijo mi tío. Él lo están destacando a Tacna, estará en la base militar. ¿Por qué no le cuentas al sobrino lo que está pasando? Antonio era mi primo, que viajó a la capital e ingresó a la escuela militar y se graduó de oficial del ejército peruano, y después de unos años ascendió al grado de teniente y lo habían destacado en la base militar de Tacna. Mi tío el lunes le llama al primo Antonio, y lo invita a su casa. Antonio dice: Tío, qué gusto verte después de tanto tiempo. Tío: Sobrino, estás hecho todo un hombre, como un militar. Pasadas las horas, tomando un café, mi tío le cuenta lo que sucedió en su casa y lo que pasó en la ciudad. Antonio le dice: Tío, como te dijeron, la ciudad antiguamente fue tomada y aquí se inició una guerra sangrienta y muchas almas están varadas. Hagamos algo. Yo soy teniente del ejército. Déjame probar algo. Antonio sintió la bulla en el jardín y salió al mismo tiempo con voz de mando y comando. Como buen militar dijo: Soldados, la guerra ha concluido. Por ende la misión ha sido terminada. Pueden retirarse. Descansen. Rompan filas. En ese momento sintieron pasos marchando, por lo menos 2 minutos, en lo cual los soldados no volvieron a aparecer en la casa de mi tío. Solo faltaba que un oficial les diera la orden de retirarse, ya que en la casa de mi tío, en su jardín, no volvieron a aparecer los soldados caídos en guerra. Fin.
¿Cómo atar a una bruja? Hoy he decidido compartir una anécdota que me ocurrió hace poco. De hecho, esto pasó durante un entrenamiento en un pueblo cercano a la zona militar de Irapuato. Soy soldado oficinista administrativo, por lo cual no me suelen mandar mucho misiones. He de confesar que en el ejército se tienen ciertos privilegios por ser mujer, pues no tuve que entrar como soldado raso, como en el caso de los hombres. Además, al contar yo con una carrera administrativa, me facilitó que me colocaran en este cargo. Sin embargo, de vez en cuando también nos mandan a entrenamiento a campo abierto. Y fue precisamente así que experimenté la historia que estoy a punto de contarles. Nos tocó levantar un campamento en una zona boscosa, en la que justo a media sierra se encuentra un pueblito con un limitado número de pobladores, los cuales carecen de muchos servicios, como servicios médicos o electricidad, etc. Mas así son felices, y en esa ocasión se nos indicó visitarlos para prestar nuestro servicio, pues la mayoría de los efectivos eran practicantes de medicina. Otros simplemente estábamos allí para auxiliarles en cualquier cosa. El pueblo estaba habitado mayormente por personas de grandes de edad. Eran amables y se veían agradecidos de que estuvieran allí. Me sorprendió ver que existía una pequeña edificación que funcionaba como centro de salud, que fue precisamente en donde nos ubicamos. Según nos informaron, ese centro de salud abría solamente una vez al año y era atendido por practicantes. Yo le pregunté a un par de personas acerca de qué era lo que hacía cuando se encontraban bajo una emergencia, y me contestaron que se curaban con hierbas que por lo regular se daban naturalmente en el campo, ya que en todo caso de peligro mayor llamaban a un tal don Armando, que era el único que tenía camioneta. Me quedé imaginando cómo sería esto, pues aún teniendo vehículo, la distancia era muy larga. No me imaginaba qué sería de una persona que tuviera hemorragia, o una mordida de serpiente o de alacrán. En fin, en ese entonces solía desestimar el conocimiento de las personas del campo, pero ya verán que esta perspectiva estaba a punto de cambiar. Por azares del destino, se nos indicó pasar la noche en el pueblo. No se nos dijo nada claro, pero se murmuraba entre los compañeros que existía una amenaza de ataque por parte de unos cárteles que dominaban la zona. Pero no se nos dijo nada por parte de los oficiales. El chiste es que se nos indicó a un grupo inspeccionar una zona aledaña al pueblo, y para mi mala suerte, me tocó ser parte de ese grupo. La zona estaba casi completamente abierta. Carecía de árboles, solo un par de matorrales. Era difícil que alguien lograra esconderse allí. Estuvimos largo rato sin ver o escuchar nada. Solo observábamos la zona, la cual no carecía de belleza, pues al estar en un campo abierto, el cielo se observa con mayor claridad. La luna y las estrellas brillan mejor cuando no hay muchas nubes en el cielo. Me quedé largo rato contemplando el firmamento, y mis compañeros igual, pues cuando vimos esas bolas de fuego flotando en el aire, todos gritamos al mismo tiempo sobresaltados. Nos echamos para atrás, pues de principio creímos que aquellas bolas de fuego podrían ser la causa del disparo de algún misil o una bomba, o quizás, pero apenas regresamos la mirada, nos percatamos que el movimiento de estas bolas de fuego no era nada semejante al de un proyectil. Este se movía de manera extraña a una velocidad reducida. Además, la manera en que ardía no tenía explicación razonable, pues el fuego parecía ser más incandescente a ratos para después contraerse, como si el fuego se avivara una y otra vez. Miramos el espectáculo extrañados, pues al principio vimos las luces con agrado. Bastó con que se acercaran más a nosotros para notar que algo no estaba bien con esas bolas de fuego. Yo la verdad no quise verlas de cerca, pero un par de mis compañeros sí se acercaron a verlas. No pasaron ni un par de minutos antes de que se echaran para atrás gritando de horror. Cerramos el perímetro y las luces se alejaron de nosotros para perderse en el horizonte de nuevo, excepto una que se quedó a unos metros de nosotros. Les preguntamos a los compañeros sobre qué habían visto, pero solo decían palabras de desesperación, como si hubieran visto algo horrible. Yo supuse que sí habían visto algo horrible, pues esos hombres ya se habían enfrentado a peligros mayores, y nunca los había visto perder la calma de esa manera. Un soldado detrás de mí gritó:
¡Son brujas! Y enseguida abrió fuego contra la bola que quedaba, pero las balas simplemente la atravesaron sin moverla ni un poco. Esa bola de fuego daba la impresión de que estábamos siendo vigilados, como si esperara a que bajáramos la guardia y se acercara de nuevo, quién sabe para qué. Por la vereda que cruzamos para llegar a aquel campo, vimos que se acercaban 3 señoras ya muy mayores de edad. Traían un crucifijo enorme tallado en madera de roble y un par de rosarios. Llegaron hasta nosotros y nos indicaron que las dejáramos pasar. También nos dijeron que esos seres no eran de este mundo, eran brujas, que estaban allí custodiando algo. Sentí mucho interés en las señoras. Quizá no creí de primera mano en lo que hablaban, pero al ver lo que les ocurrió a mis compañeros, quienes hasta ese momento no lograban tranquilizarse, así pues, escolté a las señoras lo más cercano posible de las esferas de fuego. Una señora dijo que bajarían a la bruja del cielo. No entendía cómo 3 señoras bajarían ese espectro. Las 3 señoras comenzaron a realizar una oración que decía más o menos así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en secreto, Belín, 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 hora de la salvación, que se detenga delante de mí. Ataos por los méritos del alma de Cristo, y mi espíritu se regocija de gozo en Dios soberano, porque miro siempre la buena aventuranza. Amén. Repitieron la oración unas 9 veces. Una de ellas levantó el crucifijo en dirección a la esfera. Se empezaron a escuchar chillidos como los de un cerdo. Bajaron la cruz y con ella la esfera. Una ráfaga de viento helado nos golpeó. Las señoras se acercaron y dijeron unas palabras que no recuerdo con claridad, pues para ese entonces ya estaba muy asustada. Después miré directo al piso y... ¡oh Dios! Eso que vi no tiene razón de ser. No debería existir. Y sin embargo, allí estaba. Era el cuerpo de una mujer, pero deformado horriblemente. No me atreví a ver su cara. Ni siquiera quería acercarme a esa cosa. Mas las señoras me miraron y me dijeron que ahora sí podía dispararle. Se pueden imaginar, yo estaba temblando. No deseaba acercarme a esa cosa porque aparte de su repugnante figura, desprendía un olor asqueroso, parecido al azufre. Pero a pesar del miedo, también me sentía avergonzada de que aquellas señoras ya mayores se enfrentaron a este ente, mientras que yo, siendo un soldado joven, estaba allí, temblando de miedo. Así que me acerqué y saqué la pistola. Apunté a lo que parecía formar la cabeza de esa bruja y disparé. Esa cosa soltó un chillido que me caló en los oídos. Me di la vuelta y no volví a mirar esa cosa que, aunque increíble, era real. Estaba allí tirada en el campo. Las señoras nos contaron algunas anécdotas con esas brujas. Según dijeron, volaban a los poblados más cercanos en busca de bebés, pues este era su plato favorito. También nos dijeron que, si buscábamos y excavábamos en el lugar correcto, podríamos encontrar los restos de niños que fueron sus víctimas. Y en efecto, lo hicimos. Conseguimos un par de palas y cerca de los arbustos encontramos un pozo donde estaban no menos de una docena de restos humanos, algunos aún en estado de composición. Al día siguiente, regresamos a nuestra base, dejando atrás aquel dejado poblado con sus peculiares habitantes. Una de las señoras me regaló una imagen con la oración que usaron para bajar a la bruja, pero hoy ya me la sé de memoria. En varias ocasiones he intentado hablar con los soldados que perdieron la calma aquel día, pero ellos se niegan rotundamente a hablar del asunto. Evidentemente se avergüenzan, pero yo no puedo dejar de pensar en lo que vieron dentro de esas esferas de fuego. Quizá la forma verdadera de esos entes, una forma aún más repugnante que a la que le disparé aquella noche. O quizás vieron sus peores pesadillas dentro de sus mentes, provocadas por un hechizo de las brujas. Sinceramente, yo no soporté ver su forma por mucho más tiempo, como les dije, pero sí me despierta cierta curiosidad por saber qué fue lo que vieron. Por mi parte, hoy en día no subestimo el conocimiento de las personas mayores, mucho menos aquellas que han pasado por tantas cosas, y ver cómo afrontan todo con valentía, tanto el hecho de vivir en un lugar tan alejado de las ciudades y sus comodidades, como su conocimiento contra ese tipo de seres sobrenaturales.
Fin.